Kakaroto había trascendido hasta convertirse en el segundo arcángel de toda la historia de la vida y muerte. Su poder fue tan grande que llegó más allá de otros mundos, llamando la atención de seres desconocidos. Sin embargo, Kakaroto y el arcángel de la muerte decidieron tener un vuelo amistoso. No se vio una clara superioridad por parte de Kakaroto, era mejor en todo: fuerza, velocidad, potencia, resistencia, adaptación, percepción y entre todas cosas más. El poder de Kakaroto fue tan grande que llegó a llamar la atención del comandante Carmesí, quien llegó a pensar que se trataba de una amenaza. No tuvo más opción que llegar al Olimpo para averiguar el origen de ese grandioso poder. Al final dio con su objetivo, entendió que se trataba del nieto de la Madre Esfera. Y ahora el comandante Ygritte el Carmesí estaba de pie frente al ser que había desprendido ese increíble y descomunal poder. Ambos compartían una mirada seria, pareciera que en cualquier momento estallaría una brutal batalla. ¿Quién es él? Pero con tan solo verlo puedo notar su aura. ¿Qué aura tan poderosa?, se diría Kakaroto en sus pensamientos. El comandante Ygritte había confirmado que no se trataba de una amenaza multiversal, por lo cual no tenía más que hacer en el Olimpo. Era momento de retirarse. Oye, espera un momento, jamás te había visto y sé a ciencia cierta que no eres hijo de Zeus. ¿Quién eres?, diría Kakaroto con un tono grave en su voz. No obstante, Ygritte no había respondido, es más, se preparaba para retirarse, incluso se había dado la vuelta para emprender vuelo e irse del Olimpo. Sin embargo, en cuestión de segundos, Kakaroto había aparecido frente al comandante Carmesí con su increíble velocidad. Si se tratase de un ser normal y corriente, el comandante no hubiera dudado en hacerlo pedazos por cortar su camino. Sin embargo, se trataba del nieto de la Madre Esfera. Ahora sería el momento perfecto para liberar el poder de la doctrina egoísta prohibida. Sin embargo, desde que ascendí a Arcángel, no he podido despertar el poder de la doctrina egoísta prohibida. Tampoco puedo acceder al poder de mi ángel interior. Desatar todo mi poder me dejó sin energías. Pero no dejaré que este sujeto se largue sin antes darme respuestas, se diría Kakaroto en sus pensamientos mientras miraba fijamente al comandante Carmesí. No obstante, Ygritte habría dado 2 pasos adelante, demostrándole a Kakaroto que se iría sin importar la situación, que no tenía intención de sacar su espada. No sé quién eres, pero no te irás de aquí sin dejar algunas respuestas. Tu poder te delata, eres diferente al resto, diría Kakaroto, y justo en ese momento saldrían a relucir sus imponentes ojos de Dios. El comandante con melena carmesí se habría percatado que la mirada de Kakaroto cambió. Esos ojos no eran normales, se trataban de los poderosos ojos de Dios. Tiene un aura realmente poderosa, incluso me atrevo a decir que podría ser más fuerte que Shen. Tengo curiosidad por averiguarlo. Para mi mala suerte no estoy al 100%, pero no me importa. Eran los pensamientos de Kakaroto quien no le apartaba la mirada al caballero con armadura carmesí que tenía enfrente. Sin embargo, Ygritte no tenía intención de pelear con el nieto de la Madre Esfera, por lo cual lo tenía claro, debía retirarse. Cometió un leve error presentarse ante Kakaroto. La verdad es que tengo curiosidad por el sujeto que desprende una aura tan poderosa. No es mi estilo hacerlo de esta manera, pero lo haré, diría Kakaroto, y se preparaba para atacar. No obstante, pareciera que el tiempo se hubiera detenido. Ygritte se estaba moviendo a una velocidad letal. Pasó al lado de Kakaroto, susurrándole algo que solo Kakaroto pudo haber escuchado. Además, había hecho uso de la habilidad de sigilo, sin dejar rastro alguno. Lo supe en cuanto lo vi. No es un sujeto normal, pero al menos me dio su nombre, Ygritte. Tendré que averiguar de quién se trata, pero seguramente debe ser alguien realmente poderoso. Lo pude sentir, diría Kakaroto, y habría hecho desaparecer los imponentes ojos de Dios mientras se habría quedado pensativo. Ahora nos situamos al otro lado de la montaña, donde se encuentra la cabaña de Tyr. Estás aquí, justo donde la pelea final se vuelve aún más intensa, diría Erebos. ¿Dónde está Tyr?, diría Kakaroto. Echa un vistazo, ¿qué te parece? Tyr se fue directo hacia Shen. La pelea ha comenzado entre ellos, diría Erebos. Kakaroto se percataría de lo que está sucediendo. Estaba sorprendido, no pensó que Tyr participará en la batalla final. Eso quiere decir que las cosas deben estar muy feas allá abajo.
Desconozco el poder de Tyr, pero si es igual de sorprendente que tu poder, entonces no debería preocuparme, es más, Shen es quien debería de preocuparse, diría Erebos. Veo que te percataste de mi poder, fue solo una demostración para Tyr, diría Kakaroto. Demostración o no, todo mundo pudo sentir tu ki, estoy seguro que Shen también lo pudo sentir, no sé qué tipo de entrenamiento realizaron tú y ese otro Saiyajin, diría Erebos. Quiero preguntarte algo importante, diría Kakaroto. Soy un libro abierto, adelante, diría Erebos quien tenía toda su atención en la batalla entre su hermano Tyr y el Saiyajin con título de Dios progenitor. ¿Conoces el nombre de un tal Gris? Diría Kakaroto con un tono grave en su voz. Justo en ese momento Erebos habría abierto de más sus ojos, en su expresión se notaba lo impactado que estaba al escuchar ese nombre. Por tu expresión puedo decir que si lo conoces, diría Kakaroto. Dime Kakaroto, posee una armadura y cabello carmesí. Diría Erebos mientras tenía una expresión seria tratando de mantener su postura. Y también cuenta con una espada, dime de quién se trata, es obvio que lo conoces, diría Kakaroto. Es conocido como el Comandante Carmesí, no lo conozco en persona, sin embargo he escuchado infinidades de historias sobre él, más que todo por sus incontables hazañas, todas son verdaderas, es el ser que se encarga de proteger a Madre, cuando eres su objetivo debes darte por muerto, se dice que su poder va más allá de lo inimaginable, dime Kakaroto, ¿lo has visto? Diría Erebos mientras tenía una expresión seria. Tuve una breve charla con él, parece ser un tipo de pocas palabras, diría Kakaroto. Me cuesta creer que lo hayas conocido, sin embargo él jamás les haría daño a los hijos de Zeus, mucho menos a ti, no debes preocuparte, pero estoy pensando en algo serio, diría Erebos. Creo que estamos pensando en lo mismo, Shen no representa una amenaza real para que el comandante Gris no fuera a por él, diría Kakaroto. Madre sigue sin comunicarse con nosotros sus hijos, se fue y creó su propio mundo, lejos de padre, se diría Erebos en sus pensamientos. Ahora es turno de Tyr, las cosas podrían ponerse muy feas, al tal grado que me veré en la obligación de vencer a Shen, pero le prometí a Vegeta que no voy a interferir en su venganza, pero Shen ha resultado ser más fuerte de lo previsto, ha superado todas las expectativas, se notó en sus pensamientos. Mientras tanto en una parte del reino, en el lugar de los acontecimientos, la batalla final. Y es que Goku volvió a ser derrotado una vez más, a pesar que recuperó sus energías, no tuvo oportunidad contra Shen, su poder no había sido suficiente contra ese monstruo. Por otro lado, Vegeta aún se encontraba sin energías, el cual se seguía preguntando cómo pudo haberse quedado sin energías, se supone que la forma Shura le otorga energía ilimitada, lo que su cuerpo pueda soportar. Además, los demás dioses no tenían oportunidad contra Shen, todos los hijos de Zeus fueron aplastados por el puño de hierro de Shen. Parecía todo estar perdido, hasta que en medio de la batalla, desde el cielo emergió el Arcángel de la Muerte, con el único objetivo, acabar con la amenaza. Los dioses estaban asombrados al ver que su hermano menor había llegado en el último momento. ¿Y tú quién eres? Diría Shen mientras tenía una sonrisa arrogante. Eso no importa, estoy aquí solo para hacer mi trabajo, diría Tyr mientras tenía una expresión seria. ¡Qué aura más poderosa! Este sujeto que tengo enfrente es diferente al resto de basura, se diría Shen en sus pensamientos. Tyr, estás aquí, no puedo creer que hayas aparecido, diría Hércules. Escucha Shen, más vale que estés preparado, tienes al Arcángel de la Muerte, estás perdido, diría Azazel con mucha firmeza. Ahora lo comprendo, es un ángel y es a quien buscaba, el ángel diferente al resto, lo recuerdo, era aquel chiquillo debilucho, el hijo más débil de Zeus, pero ¿qué rayos le sucedió? No parece el mismo, parece alguien diferente, tiene un aura diferente al resto de insectos, esto será interesante, una vez que lo derrote y acabe con Kakaroto, el Olimpo no tendrá salvadores, se diría Shen mientras tenía una sonrisa despiadada. Tyr, ten cuidado, posee demasiada resistencia, Vegeta y yo lo golpeamos con toda nuestra fuerza y sigue ileso, diría Goku mientras tenía una expresión seria. ¿Quién es él? Me da una vibra espeluznante, diría Leviatán. Lo llaman el Ángel de la Muerte, diría Vegeta quien aún seguía recuperándose. Por un momento pensé que se trataría de Kakaroto, no puedo esperar más, iré a por él, sé exactamente dónde está, se diría Artemisa en sus pensamientos. Veo que has crecido hasta convertirte en un guerrero muy fuerte, ¿puedo verlo con tan solo sentir tu aura? Diría Shen.
Es la primera vez que lo tengo de frente, puedo comprender por qué el señor Vegeta y el señor Goku han tenido problemas y no es broma, tiene un aura tremenda, tendré que ir con todo desde un principio. Eran los pensamientos de Tyr y justo en ese momento este habría sufrido un cambio, había liberado su maldición y su aspecto había cambiado completamente. Todos los presentes de inmediato sentirían un poderoso ki y un instinto asesino brutal, el arcángel de la muerte había liberado su maldición, era notable que se había vuelto aún más poderoso. No se irá con rodeos, Tyr decidió liberar su maldición, les recomiendo a todos que retrocedan, Tyr suele perder el control y sería peligroso para cualquiera de nosotros, diría Sacel. Incluso mi hermano pequeño se ha vuelto aún más fuerte y yo sigo estancado, qué degradante, eran los pensamientos de un frustrado Baldur. Tyr miraba fijamente a Shen, sabía que era tan fuerte como para derrotar a Poseidón, Goku y Vegeta, debía ir con todo desde un inicio. Entonces, ¿qué estamos esperando? Muéstrame lo que puede hacer al que llaman el ángel de la muerte, diría Shen. Una sonrisa. Y sin embargo, Tyr habría desaparecido de la vista de todos, en menos de una billonésima de segundos, le habría conectado un letal derechazo con técnica. Shen no tuvo tiempo ni de pestañear, este había escupido sangre, no supo de dónde vino ese brutal puñetazo, incluso este retrocedió muchos metros. Tyr estaba demostrando por qué era considerado el dios de la velocidad, era incluso considerado el ser más veloz, no por nada tenía el título como arcángel. No está mal, debo reconocerlo, sin duda eres más veloz de lo que imaginé, pero ahora es mi turno, fueron las palabras de Shen y de un momento a otro este ya se encontraba a centímetros de Tyr con un demoledor puñetazo devastador con pura fuerza bruta. No obstante, Tyr volvería a demostrar su incomparable velocidad, había evadido sin problema alguno el puñetazo de Shen con el mínimo esfuerzo que sin duda dejaría sorprendidos a los presentes. Shen al instante volvería a lanzar otro puñetazo devastador directo, con la intención de romperle los huesos al ángel a base de pura fuerza bruta. El ángel de la muerte volvería a evadir sin problema alguno y ahora era su turno, al instante haría una contra, conectándole a Shen un veloz puñetazo con técnica en la sien y para rematar un derechazo en el abdomen. Shen saldría disparado a gran velocidad hacia una montaña, destruyendo todo a su paso hasta quedar enterrado entre los escombros. Increíble, no puedo creer que ese sujeto en verdad le esté plantando cara a ese insecto, diría Leviatán. Es considerado el hijo más fuerte de Zeus, diría Vegeta mientras tenía una expresión seria. No pensé que alguien fuera capaz de moverse de esa forma y veo que también es muy calculador a la hora de golpear, solo golpea en puntos vitales para debilitar el cuerpo, diría Leviatán. Vamos señor Tyr, por ahora necesito recuperar una vez más mis energías, en medio de la pelea volví a quedarme sin ki, no entiendo qué está sucediendo, ¿acaso se trata de daño acumulado? Se diría Goku en sus pensamientos. Entonces todo el lugar comenzaría a ser sacudido, incontables ráfagas de viento y finalmente un destello haría volar todos los escombros, Shen habría salido entre la montaña destruida elevando aún más su poder, los golpes de ese ángel lo habían encendido. Aquí viene, de nuevo ese poder, puedo decirlo, se hace más fuerte con cada batalla que libera, no tenía ese poder cuando se enfrentó a Vegeta a mí, se diría Goku en sus pensamientos y este se percataría que la señorita Artemisa se había ido. Veo que está ansiosa por Kakaroto, diría Goku. Kakaroto, una vez que recupere mis fuerzas, me haré cargo de ese insecto, esta vez que no se te ocurra intervenir, diría Vegeta con un tono grave en su voz. Vegeta, sé que ambos somos Saiyajines puros, ambos deseamos pelear sin la ayuda de nadie, muchos menos pelear en equipo, pero a este punto eso dejó de importar hace mucho, Shen es un monstruo, puedo ver cómo te preocupas por tu esposa, entonces para mantenerla protegida debemos unir fuerzas, diría Kakaroto mientras tenía una leve sonrisa. Ni se te ocurra avergonzarme insecto, no dejaré que nada le pase, esa sabandija tendrá que pasar por mí primero, diría Vegeta con absoluta firmeza. En el lugar donde se encontraba Shen, se había generado una neblina de humo, los presentes nada más eran capaces de ver la silueta del Saiyajin. Ahí está otra vez ese poder, se ha vuelto aún más fuerte que en el pasado, recuerdo que mis hermanos y hermanas estaban por arriba de los dioses progenitores, Shen logró con éxito romper esa barrera, se diría Tyr en sus pensamientos y este nuevamente había comenzado a liberar ese aterrador instinto asesino producto de su maldición.
he estado ansioso por pelear contigo. Al principio me parecieron tonterías las historias que escuché sobre un tal ángel de la muerte. Se dice que es incapaz de sentir dolor, incluso de morir. Te recuerdo de aquella época, solamente eras un pequeño chiquillo, incluso siendo un ángel eras el más débil de todos los hijos de Zeus, pero ahora mírate, el hijo más fuerte de Zeus, porque debo reconocer que tu hermano Poseidón resultó ser una decepción. Sin embargo, ahora quiero probar si en verdad eres un inmortal, fueron las palabras de Shen acompañado de una risa desquiciada mientras saldría entre la neblina de humo. Tyr, eres el ángel más poderoso, el único que trascendió hasta convertirse en arcángel. Se supone que estamos por arriba de los dioses, pero yo he sido una decepción, no soy ni la mitad de fuerte que tú. Pon en alto a los ángeles, eres el único que puede hacerlo. Haz trizas a Shen, voy a depositar mi fe en ti, se diría Azazel en sus pensamientos. La batalla final, todo se decidirá en este último asalto, lo presiento. Goku y Vegeta, ambos mostraron poderes sorprendentes, y sin embargo no fue suficiente para acabar con ese monstruo. Eres la última esperanza, hermano, se diría Hércules en sus pensamientos. Debo admitir que estoy ansioso por comenzar a pelear, sé que él también lo está, se diría Tyr mientras no le quitaba la mirada a Shen. Y entonces Shen desapareció de la vista de todos, este ya se encontraba con el puño extendido, y es que Tyr también había respondido de la misma manera, ambos habían chocado puños, provocando que todo el Olimpo sea sacudido fuertemente y se generen múltiples ráfagas de viento. No esperaba menos, tiene una velocidad sorprendente, se diría Shen en sus pensamientos aún con el puño extendido. Es increíblemente veloz, sin embargo pude reaccionar a tiempo, se diría Tyr en sus pensamientos. Es increíble, el señor Tyr se ha vuelto aún más fuerte desde nuestro entrenamiento, diría Goku mientras tenía una leve sonrisa. Cerrar de ojos habían comenzado los intercambios de golpes por el cielo, Shen y Tyr habían dado inicio a la feroz batalla, donde con cada impacto eran capaces de sacudir el Olimpo entero. Shen había comenzado con un ligero y desenfrenado combo de ataques poderosos, lanzando puñetazos demoledores con absoluta fuerza bruta, le quería demostrar al ángel de la muerte que la fuerza bruta está por encima de la técnica. Por otro lado, Tyr evadía los poderosos y peligrosos puñetazos de Shen con mucha agilidad, y además este solamente atacaba cuando veía una abertura segura, con veloces puñetazos con técnica directo a puntos vitales, por desgracia no parecían surgir efecto. ¿Eso es todo lo que tienes? Mis músculos son tan resistentes que parecen una armadura, tus débiles golpes no me afectan en nada, fueron las palabras de Shen y este incrementaría aún más su velocidad, lanzando un derechazo con más fuerza bruta. Tyr había logrado evadir ese mortal puñetazo en el último momento y a duras penas, sin embargo canalizando su ki en su puño, lanzaría un izquierdazo aún más veloz directo en la mandíbula de Shen. Shen no fue capaz de predecir una contra, a consecuencia escupió saliva al momento de recibir un letal izquierdazo en la mandíbula, no podía creer que ese ángel había vuelto a igualar su velocidad. Bien, he calentado lo suficiente y estoy seguro que Shen también, esta vez haré uso de mis técnicas asesinas, aunque será un problema castigar sus puntos vitales, debido a esa dura masa muscular, pero no es imposible, se diría Tyr en sus pensamientos. Qué manera de moverse y qué manera de pelear, no pensé que fuera capaz de hacerle frente a esa sabandija, diría Leviatán. Su título como ángel de la muerte le hace justicia, no es un guerrero cualquiera, por eso tengo un duelo pendiente con él, pero no podrá vencer al insecto de Shen, ese seré yo, diría Vegeta mientras tenía una expresión seria. Mientras tanto, en lo más alto de las montañas, en el hogar del ángel de la muerte. Y es que Kakaroto tenía enfrente a la diosa Artemisa, le había sorprendido que ella llegara a este lugar, además Artemisa había ido en busca de Kakaroto. Me alegra que te encuentres bien, veo que las cosas se han complicado allá abajo, diría Kakaroto. No obstante, justo en ese instante Artemisa había atacado a gran velocidad a Kakaroto con su espada, sin embargo esta se había detenido al instante. Y es que Kakaroto vio venir ese ataque a gran velocidad, sin embargo no se movió debido a que no pudo sentir malas intenciones de la diosa. ¿Qué crees que estás haciendo, Kakaroto?, diría Artemisa con un tono amenazante en su voz. Sin embargo, Kakaroto no diría ni una sola palabra, solamente miraba a los ojos a la diosa.
Te necesitamos allá abajo, ese monstruo está arrasando con todos, y estás aquí sin mover ni un solo músculo para hacer algo al respecto y esto es humillante porque soy yo quien debería detener a ese monstruo, pero no tengo el poder para hacerlo, diría Artemisa aún con ese tono grave en su voz. Creí que Goku y Vegeta derrotarían a Shen, sin embargo, ahora quien lo intenta Spear, sé que estás enfadada porque el Olimpo podría ser destruido y no hago nada al respecto, no te preocupes, estoy recuperando las energías, me encargaré de Shen, diría Kakaroto. Quizá haya exagerado, pero creí que no te importaba el Olimpo, que yo no te importaba si muriera a manos de ese monstruo, diría Artemisa y esta había bajado su espada. No lo permitiría, le pondré fin a la amenaza que representa Shen para todos, diría Kakaroto.